nosotros llamamos el síndrome de Jerusalén, y se los quería venir a contar exactamente hoy. Excelente, ¿sí? Excelente. Dinos, ¿en qué consiste el síndrome de Jerusalén? Bueno, les cuento. Sobre todo se da en la gente que visita Jerusalén por primera vez. Y nos ha pasado con varios hondureños. ¿Sí? ¿Qué significa? Es como un trastorno psicológico, en donde cuando el turista llega a Jerusalén, lo primero que se siente es que se está convirtiendo o en Jesús o en Moisés. La mayoría de las mujeres se identifican con la Virgen María. De repente tienen como intenciones de poder salir a salvar gente, a poder dar discursos en la calle. Llegan al hotel y están como tratando de comprarse ropa típica de época, de aquella época, como se vestía en su momento Moisés y Jesús. Llegan hasta salir vestidos con las sábanas del hotel. Ahora, hay como todo, como se dice, originalmente desde el año 80 hasta el año 90 se investigaron casi 400 casos de turistas que volvían a sus países y se daban cuenta de que sus realidades estaban cambiando, que realmente se sentían que volvieron al pasado y que ellos tenían como una vida ahí. Y empezaron a identificar que esa historia era muy real. Bueno, cuando se empieza a estudiar esto, se descubre y se lo llama o la fiebre de Jerusalén o el síndrome de Jerusalén. Para la gente que no tiene trastornos psicológicos, a la semana eso es como que va diluyendo y la gente ya se vuelve a sentir en forma correcta, actúa en forma natural y eso pasa. Pero para la gente que en realidad sí tiene trastornos, queda y tiene que realmente necesitar un tratamiento. Hay un psiquiatra israelí llamado Yair Bar-El, que fue el que empezó a contarnos todo este tipo de historias, porque realmente uno de repente mandaba algún, no sé, amigo, familiar a Israel, llegaban, tocaban el muro de Jerusalén y se encontraban de que esa persona estaba totalmente transformada y no la reconocían. Entonces, bueno, obviamente esto generó como toda una historia de qué le pasa, si es realmente algo que Jerusalén provoca, si la gente ya venía con un trastorno anterior. Entonces empezó a estudiar. Así que bueno, esta es un poco la historia de lo que pasa a muchos turistas. Dicen que más o menos por año hay 40 turistas en el mundo que vuelven a sus casas con este síntoma. Pueden escuchar y estudiar un poquito más el síndrome de Jerusalén. Realmente, porque, bueno, en cierta parte está bien, pero cuando ya lo llevan al extremo, como que ya no, ¿verdad? Cuando ya necesitan de un psicólogo, un psiquiatra, hasta ahí ya, como que no, pero se activan eso, la vida espiritual, que debería de ser normal, en realidad, para todos. Claro, volvemos. Ajá. Debería, digamos, en los millones de turistas que ven Israel hay un tema espiritual, porque uno viene a la cuna de Dios, viene a ver Sí. en Belén, o Betlehem, como le decimos acá, donde nació Jesús, vienen a ver en la parte de Jerusalén el Vía Crucis, vienen a ver el Santo Sepulcro, o sea que obviamente hay un tema religioso y espiritual. Simplemente que esto es algo diferente. Esto es un sentimiento que tienen muchos de los turistas en su primera vez, de que pertenecen a este lugar, que en una vida pasada estuvieron aquí. Sí, lo Entonces, reconocen. para Ajá. en algo así, no se asusten. Es algo normal. Volvemos, hay 40 casos, muy poquitos, pero 40 casos al año. Y hay muchísimos casos que no saben qué les pasa, simplemente que tienen esa conexión especial. Entonces, bueno, era como que importante que lo sepan, porque realmente, digamos, llamémoslo bíblico también, ¿no? Sí. Espiritual, religioso. Excelente, Sí, se excelente. activa. Y esto se ve asociado también en otro tipo de factores, Georgina. No. Ya, como les decía, hay un mínimo de gente que
les podría decir que está dividido como en dos grandes. Gente que realmente tuvo problemas psiquiátricos y viene en Israel, o gente que tiene el tema religioso muy aferrado y que lo sienten como en carne propia. Porque, bueno, quien estuvo en Jerusalén sabe que está exacto en como, se mantiene exactamente como en otros años. Entonces es como que uno siente la vivencia, lo siente como que esto nunca cambió. Estas fueron las calles por las que caminó Jesús. Y bueno, todas las personas que he escuchado que visitan Tierra Santa, o sea, sí tienen como ese encuentro espiritual. Y ahí está eso de que no percibí esto, o sea, se activa lo espiritual, la espiritualidad. Pero ya al punto de volver de regresar a casa y que sigan con lo mismo y que se vistan quizás de otra forma, ahí es donde ya no está muy bonito, que digamos. Ahí es donde donde ya afecta. Sí. Sí, excelente. Es importante que la gente lo sepa, porque la gente cuando lo reconoce hay como esta tranquilidad de saber, bueno, un momento, en una semana se me pasa. ¿Sí? Si sigue, como les explicaba al principio, ya requiere de un tratamiento psiquiátrico, pero por lo menos sabemos la causa. Sí, claro. No, pero a veces es que, digamos, todavía está normal que regresen a casa y todavía sigan con la sensación, o sea, algo interno, no es que van a cambiar hasta su cultura por empezar a parecerse con ellos. Sí, después de eso es donde viene el problema. Sí, pero la sensación de tener a Jesús así, eso sí es lindo. El primer sentimiento que ellos sienten es nerviosismo y ansiedad. Así se reconoce. ¿Sí? Sí. Segundo, la necesidad de poder estar en contacto con gente, como salvando gente o como ayudando gente. Sí. Después se empieza con un tema de tipo de vestimenta y termina con la necesidad de dar discursos en la calle. O sea, por eso les pido que escuchen un poquito más, que se metan en Google, que se metan un poco a experimentar, a ver los diferentes casos, y van a ver que son casos, ya les digo, importante número, porque realmente no vamos a dejarlo atrás, pero no es para asustarse. Simplemente se los quería comentar porque en este contacto que tenemos entre nuestros países es importante que toda persona que venga acá sepa que no está excepto que le pase, que no está malo, no es algo que es terrible, no es una enfermedad, y que bueno, como se dice, todo tipo de locura hay que saber disfrutarla. Sí. Esta también. Así es.